Un saludo muy especial para todos ustedes. Les habla Javier Hernández Salazar. Soy comunicador social, periodista e historiador con doctorado en historia y tengo el gusto de presentar Vamos a contar historias con Javier Hernández, un programa de historia que hacemos en Teleamiga Internacional. Comenzamos con una historiadora bogotana, Beatriz Cortázar Mora. Es una persona que viene haciendo un trabajo histórico muy interesante en esa investigación de historia. Pero además ella es abogada y tiene una maestría en historia en la Universidad Sergio Arboleda. Pero que sea ella quien nos comente también acerca de su trayectoria y hablaremos también de su investigación. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo muy especial a ti y a todos. Muy agradecida por participar en esta ocasión con ustedes. Y sí, quiero contarles que a lo largo de la maestría en historia me fue interesando mucho el tema de la historia de las mujeres y escogí como esa línea de investigación. Al finalizar los estudios se presentó la oportunidad, era la época del Bicentenario, de participar en un concurso de estímulos del ICANN, las diferentes universidades, y tuve la oportunidad de trabajar historias de mujeres relacionadas con el proceso de independencia. Me centré en la provincia de Santa Fe, que posteriormente fue provincia de Cundinamarca, y bueno, a raíz de la investigación del ICANN, seguí trabajando el tema y lo retomé para mi tesis de grado. ¿Qué hice yo? Me centré en la provincia de Santa Fe y empecé a buscar qué había pasado durante este proceso y sobre todo qué huellas femeninas podrían encontrarse. En la historiografía nos hablan muy poco de mujeres del momento y me sorprendí. Encontré a lo largo de la provincia prácticamente un abanico de mujeres que de una u otra forma habían tenido algún rol en ese proceso, más allá de sus espacios domésticos. Y entonces me pregunté, bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo materializaron su compromiso con la causa que fueron asumiendo? ¿Qué tuvieron que hacer de más? ¿Qué sacrificaron y cómo resultó? Y fue así que de ese gran abanico de mujeres preseleccioné buscando atributos de compromiso, de generosidad y de materialización, que llegué a 6 mujeres. Pero entre otras cosas, Beatriz, tenemos que destacar que dentro de lo que haces es que formas parte también de la Junta Directiva y como una de las iniciativas importantes para el Festival Internacional de Historia. ¿Eso tuvo que ver tu investigación con este vínculo, con este aporte tan importante que se hace a la historiografía colombiana? Pues mira que en parte sí. Nosotros creamos desde el año 2016 con un grupo de amigos que nos une la pasión por la historia, la Fundación Festival Internacional de Historia, una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja en la divulgación de la historia a lo largo de todas sus manifestaciones y que realiza como desarrollo de sus objetivos y propósitos, entre otros, el Festival Internacional de Historia. Y claro, siempre hemos procurado desde la Fundación darle cabida a todas las manifestaciones, y la historiografía y la historia, sobre todo de mujeres, es supremamente importante y ha estado presente en todos los festivales de historia que hemos hecho. Otro trabajo que realizas de manera magnífica es con la Academia Bogotana de Historia. Es un honor pertenecer a la Academia Bogotana de Historia. Una vez que ya terminé y me gradué en la maestría, pues vino todo ese proceso de la tesis, la aprobación y demás, apliqué a la Academia de Historia de Bogotá. Me llama muchísimo la atención. Mis raíces en la mitad, el 50% mío es bogotano. Me encanta Bogotá, toda la vida he vivido en Bogotá y curiosamente que en la investigación de la tesis, como me centré en la provincia de Santa Fe, tuve
ocasión de sentirla más de cerca en una época que es fascinante, ese principio del siglo XIX. En esta ciudad señorial, una ciudad que tenía unas características peculiares, pues me hicieron enamorarme todavía más de Bogotá y tener la oportunidad de aplicar a la Academia de Historia, donde me recibieron y estoy muy feliz como miembro correspondiente. Pero tú decías 50%, ¿y el otro 50% a qué pertenece? Antioqueño de pura cepa. Okay. Sí, mi mamá era antioqueña, entonces pues me considero que soy una mezcla interesante, 50-50. ¿Y de la historia ecuestre? Bueno, eso se refiere a otra actividad que me ha acompañado muchos años de mi vida. Yo soy equitadora. Monto a caballo tal vez unos 4 o 5 días a la semana. Y desde hace muchos años, desde que estaba en la universidad. Y practico hoy en día doma ecuestre. Y pues obviamente llevo 40 años o más montando a caballo. Y he conocido la historia del deporte ecuestre en nuestro país. Cuando terminé historia también me enteré que la Federación Ecuestre y otros amigos equitadores de tiempo atrás han creado la Academia Colombiana de Historia Ecuestre. Y es una delicia porque ahí estamos y se nos reúnen dos pasiones, los caballos y la historia. Magnífico. Sí, es fabulosa. Podríamos entonces decir que mucho de la vida de Beatriz Cortázar tiene que ver con esas mujeres que estuvo investigando en este periodo tan importante y en esta historia colombiana que a veces es desconocida, pero que gracias a este intelecto, esta iniciativa tuya, vamos a poder conocerlas, y eso lo vamos a hacer después de este corte que vamos a tener en Vamos a contar historias con Javier Hernández para Teleamiga Internacional. Continuamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández, con nuestra invitada especial en esta oportunidad, Beatriz Cortázar. Beatriz, ya hicimos un esbozo de esa investigación sobre las mujeres de Santa Fe, esa inspiración tan importante. Y hay una mujer que me llamó la atención muchísimo, Manuela Sanz de Santa María. Es una de ellas las investigaciones. ¿Quiénes son las demás? Y hablemos de ellas en esa investigación que tienes. Bueno, además de Manuela Sanz de Santa María, la mujer inteligente de la colonia, una mujer muy reconocida y una gran transmisora de un legado importante de compromiso, de sabiduría y de fomentar el patriotismo en su descendencia, está también doña Chepa Baraya, Josefa Baraya, la hermana de el general Baraya, cuñada también de María Manuela Sanz de Santa María, una mujer muy conocida dentro del proceso, una mujer que tuvo unos retos muy importantes. Ella tuvo una viudez temprana. Ella fue también muy apegada a su hermano Antonio Baraya, una figura muy importante del proceso, con un final como el que le pasó a la mayoría de los patriotas, y ella estuvo en la mitad. Ella, de una familia numerosa, tuvo varias hijas y 2 hijos, o un hijo, perdón, y ella en 1810, en el 20 de julio, ella corrió a buscar a su hermano Antonio, y que tenía un cargo militar, para que estuviera más al lado de las personas que estaban insurrectas, digámoslo así, o estaban protestando, o querían el cambio de autoridad, relevar al virrey. Y doña Chepa, como la conocían, allí fue importante. Antonio Baraya, recordemos, era durante lo que se llama, o se llamó la Primera República, o la Patria Boba, como se le conoce, más proclive a unas de las ideas que estaban en pugna en el momento, después del 20 de julio de 1810. Antonio Baraya era proclive a los federalistas. Doña Chepa permaneció en Santa Fe, y doña Chepa fue una de las transmisoras de información
a su hermano, que como partícipe del federalismo estaba fuera de Santa Fe en lo que se llamaban las Provincias Unidas. Y tuvo que sacrificar amistades, relaciones, pero vivió todo ese proceso en Santa Fe. Viene Pablo Morillo y en la etapa de la Reconquista, Baraya queda detenido, doña Chepa suplica al general Morillo por la vida de su hermano. Sus súplicas no tienen reconocimiento por parte del general Morillo. Finalmente Antonio Baraya es sacrificado, ella es desterrada. A las mujeres en este proceso, cuando estaban muy comprometidas con el proceso de independencia, entonces a través de los diferentes tribunales que tenía la época de la Reconquista, las, digamos, sancionaban o castigaban, y una de las penas era que quedaban, digámoslo así, como desplazadas de su sitio. Ellas eran trasladadas forzosamente a pie a otras localidades, tenían que estar haciendo trabajos, era una de las penas que había, que era como el destierro, se llamaba así. Había otras penas que eran que tenían que admitir a oficiales en sus casas, tenían que trabajarles. Doña Chepa fue desterrada con toda su familia, los destierros se cumplían a pie. Se daban unas instrucciones para que allá hicieran oficios donde estaban destinadas, pero curiosamente todas volvían a Santa Fe, como te voy a contar más tarde. Luego, doña Chepa quedó pues sin sus pertenencias económicas, pero con todo y eso logró salir de lo que estaba, logró que su familia saliera al otro lado. Sus descendientes fueron reconocidos, a ella también hay algunas menciones en el himno nacional, y sobre ella también, por ejemplo, hay algunas referencias de poemas y demás que le hicieron sus descendientes. A ella fue que la llevaron o la mandaron para Manta. Ella fue desterrada, sí, desterrada a Samanta. Esos destierros eran muy curiosos, porque incluso a veces pasaba que el destierro salía para dos lugares. Otra de las mujeres que investigué, una mujer sensacional, Carmen Rodríguez Lobregón de Gaitán. Carmen Rodríguez era la hermana de un reconocido centralista de la época, del Mosca Rodríguez. Y a Carmen la rodeó la milicia por todos lados. Su esposo fue militar, sus hijos fueron militares, sus yernos, algunos también, otros políticos. Ella fue la suegra de Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal, y Carmen fue desterrada a dos sitios al mismo tiempo. Y es muy curioso porque entonces Carmen aprovechó esa circunstancia y fue a uno, como no estaba claro que estaba destinada allí, creo que era a Tocaima. Después, entonces ella salió aparentemente desterrada hacia la provincia de Almeida, jamás llegó porque tampoco la orden llegó, se trastocó. Y el caso es que Carmen estuvo entre toda la provincia, trasegando por allí y haciendo de correo, colaborando para que se hospedara gente que tenía que pasar por Santa Fe para llegar hacia los llanos donde estaba el ejército patriota, y entonces tenían que pasar, digámoslo, de incógnitos. Carmen incluso estuvo detenida y en 1819 y a Carmen la salvó de la pena capital, la batalla de Boyacá, porque ella iba a ser condenada y resulta que con la batalla de Boyacá, pues digamos que su condena perdió razón. Ella no se quedó quieta después de la Segunda República o pues a partir de 1819, como pasa con otras, por ejemplo, como con doña Chepa. Carmen continuó involucrada en la política, en los movimientos, tomó partido por el ala del general Francisco de Paula Santander, no fue muy amiga de Bolívar. Hay algo que a mí me fascinaría poder acabar de investigar, y es que dicen que Carmen, entre bambalinas, fue la única mujer que estuvo involucrada en la conspiración septembrina. A ella no la pudieron, digamos, vincular, pero se sabía que estaba,
y dicen que para Bolívar Carmen era como la piedra en el zapato, la rueda en el zapato, exactamente. Otra mujer que investigué que me encantó fue Gabriela Barriga y Brito. Gabriela, como muchas mujeres de la independencia, tuvo 2 matrimonios. Ella primero enviudó muy joven, tuvo una niña y de Juan Esteban Ricaurte, y esta niña al parecer murió muy jovencita, entonces no dejó descendencia. Ella después se casó con Antonio Villavicencio, el comisario regio, y el comisario regio fue una figura importante en esa primera parte, digamos, entre 1810 y 1816, y allí es apresado el comisario regio, es traído a Santa Fe también bajo el régimen del terror. Ella es despojada también de sus pertenencias, su marido es sacrificado. Ella estaba muy triste en ese momento y no es clara la referencia a hasta dónde pudo participar en el sentido de poder acompañar a su marido a la última morada. También fue desterrada, pero a ella le pasó una cosa curiosa, ella fue desterrada a Anolaima. Y el alcalde o la autoridad del momento, al parecer, era un pariente muy cercano. Unos dicen que el hermano, otros dicen que no tenía nada que ver. Esas son historias además muy importantes que vamos a ir aclarando, entre otras cosas. Beatriz, no sé, ¿estás de acuerdo de que es bueno tener en cuenta, por ejemplo, Manuelita Sáenz con Manuela Sanz? Son 2 personajes totalmente diferentes. Manuelita Sáenz de Quito, Ecuador, y Manuela Sanz, bogotana, santafereña. Claro que sí, y se confunden los nombres tal vez por la Sanz y Sáenz, pero claro, son 2 mujeres distintas en 2 momentos también de la historia distintos. Y sabes una cosa, de Manuela Sanz de Santa María hay un tema, yo estoy tratando de indagar, pero no he podido llegar finalmente a tener el dato exacto para poder inferir la fecha de la muerte de Manuela Sanz. Ese es un tema que vamos a hablar, además de dejar que vamos a retomarlo ahora que regresemos con la información, sobre algo que hizo Manuela Sanz de Santa María. Fue la tertulia del buen gusto. Ya regresamos. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández. Beatriz, quedamos en hablar de la tertulia del buen gusto que organizó Manuela Sanz de Santa María. ¿Qué fue la tertulia del buen gusto? Bueno, la tertulia del buen gusto fue un espacio literario organizado en Santa Fe antes de 1810 por Manuela Sanz de Santa María en su casa, donde abrió un salón al cual asistían hombres y mujeres y se hablaba de varios temas, muy centrado en la literatura. Dice la historiografía que también se hablaba en otras cosas porque el punto de inflexión que sucedió el 20 de julio de 1810 estuvo preparado con anticipación. En la tertulia del buen gusto, y esto es importante, Manuela se juntaba con sus hijos. Había 2 de sus hijos que fueron recibiendo toda la información de la mamá. La mamá los fue formando. Como te dije, de la muerte de Manuela Sanz de Santa María no hay certeza. Lo que es claro es que al 20 de julio de 1810 ya no llegó. Eso se infiere de la lectura de algunas de las fuentes primarias. Pero saber la fecha de su muerte es algo que se quiere investigar y lograr tener certeza. En esa tertulia del buen gusto, pues fue una de las más llamativas de la época, digamos, muy cercana al proceso de la independencia. Había otras tertulias, unas masculinas, pero también en la primera etapa de este proceso, entre 1810 y 1816, más hacia el final, en 1814 diría yo, surge una tertulia muy interesante en Santa Fe,
que es la tertulia de la Casa de las 39 Llaves y que me lleva a otra de las mujeres que investigué, a Rosalía Zumalave y Belén. Rosalía Zumalave y Belén fue una mujer que nació en Pamplona, pero que en esta época, en 1813, llegó de Pamplona a Santa Fe con sus hijas, 3 hijas solteras que aún tenía y un hijo. Ellos venían de Pamplona porque, aunque su marido era un español muy reconocido y muy rico, don Gregorio Almeida, y tenía unas grandes propiedades, Lizama pues venía hostigando. Rosalía fue la mamá de los famosos Vicente y Ambrosio Almeida y se trasladó a Santa Fe con sus hijos, donde era más tranquilo. Ella llegó a una casa en el centro de Bogotá, se llamaba el barrio El Príncipe, muy bien rodeado, que se llamaba la Casa de las 39 Llaves, una casa muy grande, está en la calle del Sombrerero. Ya desafortunadamente, como muchas casas del momento, no existe. Y allí semanalmente se reunía la sociedad santafereña, hombres y mujeres, había relatos costumbristas, había relatos de historia, había relatos del campo y también uno que otro tema político, pues era finalmente la mamá de los Almeida. Rosalía sufrió en la época del terror. ¿Por qué? Porque sus hijos habían sido detenidos y se habían fugado. Ellos organizaron parte importante de la insurgencia y a través de Cundinamarca llegaban al llano por la provincia Almeida. Rosalía fue detenida con sus hijas, sometida a interrogatorios, a embargos, y no le daban mayores explicaciones. Sin embargo, ella no se amilanó. Ella ideó toda una estrategia para proteger a su familia y a su patrimonio. Y otra mujer que también fue muy aguerrida y muy interesante y que viene incluso desde la época de antes de 1810 es Bárbara Forero. Bárbara Gertrudis Forero, ella zipaquireña, ella estaba casada con un señor Nieto y ella decidió en 1791-92, no recuerdo exactamente, dejar a su marido y se fue con Pedro Fermín de Vargas. Lo que llama la atención es que ella dejó a su marido, salió de Zipaquirá, cruzó los llanos orientales con Pedro Fermín, pasaron al Caribe, ahí el rastro de los dos se pierde un poco, no se sabe qué hizo, llega nuevamente antes de 1810, mucho antes, en 1803 o 2, a la Nueva Granada. Su marido, que la iba a demandar, tal vez no alcanza a demandarla, era un señor mayor, muere, y ella llega y se instala en Santa Fe, donde al parecer regencia un colegio. Siempre se compromete con los patriotas, colabora, es desterrada por Morillo, pero vuelve de nuevo a Santa Fe. Curiosamente la destierran por revoltosa. Vuelve a Santa Fe y al final termina colaborando económicamente también para el proceso de independencia. ¿Qué podemos recordar de estas mujeres? Una frase, un recuerdo especial que puede tener los televidentes. Pues mira, me trae a la memoria una inspiración en alguien contemporáneo, en Melinda Gates. ¿Por qué? Porque ella en su libro dice claramente que una mujer con voz es por definición una mujer poderosa, pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil y en eso radica el trabajo de un historiador. Mujeres con voz y sus acciones pues demostraron esa voz tan fuerte que tuvieron en la independencia, que retumbó a nivel nacional e internacional y que hoy estamos aquí a través de ese trabajo tan importante que hicieron.
Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Beatriz, por este aporte tan importante. Seguiremos hablando de más mujeres y estás invitada para otros programas para hablar de más investigaciones sobre mujeres de la independencia. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y con un cariño inmenso estaré. Muchísimas gracias. De esta manera termina Vamos a contar historias, hoy desde el Museo de Francisco de Paula Santander, en una de las haciendas más antiguas del país. En esta hacienda tendremos un programa muy especial para que ustedes la conozcan, más de 400 años de historia, donde además se han contado muchas historias más. Les acompañó Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias.